En el 95% de los juegos, las inteligencias artificiales eligieron el uso de armas nucleares tácticas, es decir, de baja potencia, y en 76% llegaron a la amenaza de uso de armas estratégicas, las más devastadoras. Llevo un tiempo preguntándome en qué medida las emociones forman parte de lo que llamamos, aún con dificultades para definirlo con la precisión que exigen algunos, sobre todo los filósofos, inteligencia. Sobre todo porque es uno de los elementos que no suelen mencionarse al hablar de inteligencia artificial. Y yo sigo poniendo inteligencia artificial entre comillas por motivos que ya he expuesto muchas más veces. En este caso hablamos sobre todo de la variante llamada LLM o modelos de lenguaje amplio, modelos extensos de lenguaje, principalmente los chatbots más populares. ChatGPT, Gemini, Grok, Claude, etc. Vale. Ahora, un paper de... esto ya no tiene... Me acabo de dar un calambrazo. Bueno, un paper de Walter Quattrocchi, Valerio Caprano y Gary Marcus, publicado en la revista Nature, estamos hablando de Nature y inteligencia artificial hoy mucho, señala que quizás yo no estoy tan equivocado en mis especulaciones. Miren, cuando yo estudiaba psicología, tuve numerosos enfrentamientos con profesores más dogmáticos que los fundamentalistas cristianos. Pregúntese usted si acabé la carrera de psicología. Obviamente la respuesta es no. Uno de ellos asumió la siguiente forma. Cuando un organismo unicelular, y esto lo puede uno ver en el microscopio, un organismo unicelular se acerca a una partícula venenosa, retrocede y después reanuda su camino en una dirección impredecible. No puede saber si ir a la derecha, a la izquierda, atrás, pero nunca vuelve a la misma dirección donde se encontró a la partícula venenosa. Okay. Si no me pueden explicar este comportamiento, les decía a mis profesores de psicología, un comportamiento que implica percepción, reacción, memoria, por lo menos alguna forma de memoria de dónde está el peligro y toma de decisiones, me va a resultar un poco difícil creerles que pueden explicar el comportamiento humano con 3 dogmas freudianos o con 4 experimentos de Skinner. ¿Ok? Hoy tenemos más idea de lo que pasa en la célula en este proceso, incluso pruebas de que un ser unicelular puede incluso aprender, lo cual es enormemente emocionante. Esperen, que no era aquí, era aquí. Tenemos esta célula que tiene un ser unicelular abajo, lo percibe y crea un remolino para comérselo, para hacer que entre en lo que no es su boca, porque no es una boca, pero para alimentarse de él. ¿Ok? Y eso es un comportamiento. Y si los psicólogos no te pueden explicar eso, te pueden explicar por qué no quieres a tu papá. Un poco difícil. Esto son un estudio sobre la capacidad de aprender de un ser unicelular. Esto es enormemente asombroso. Yo no entiendo cómo no hay psicólogos alucinando ante esto. Porque nuestro conocimiento del tema sigue siendo incompleto. Lo mismo ocurre cuando ese ser que decíamos crea una corriente de agua para atraer a otro ser unicelular más pequeño y engullirlo. La pregunta es, ¿este ser unicelular tiene hambre? ¿Su conducta es meramente química y mecánica? Vale, yo lo creo, pero hay que explicar cómo funciona. ¿Tiene capacidad de experimentar incomodidad? Tengo hambre. Y lo opuesto, ya comí, estoy satisfecho. No así, obviamente, pero ¿de qué manera maneja la realidad en ese comportamiento que vemos? Como yo no soy filósofo, pese a lo mucho que me dicen que lo soy quienes me detestan por mis críticas a la filosofía, no pretendo llegar a ninguna conclusión rimbombante sobre el pequeño Euplotes, pero lo dejo para que usted lo piense. En la ruta que va de los seres unicelulares que empezaron a poblar la Tierra hace 3.800 millones de años hasta el Homo sapiens, que por lo menos con poca humildad nos llamamos Homo sapiens, hay algún momento en que aparecieron las emociones como las definimos, más o menos de nuevo, como las definimos nosotros, ¿no? Alegría, miedo, hambre, saciedad, deseos de reproducirse, satisfacción al reproducirse, que lleva a repetir el acto de reproducirse lo más que uno pueda, tristeza, enfado, sorpresa, asco, vergüenza y demás. Y en ese proceso evolutivo también apareció lo que llamamos inteligencia,
¿Qué es inteligencia? No pretendo ser exhaustivo, pero el consenso dice que la inteligencia es la capacidad de dar soluciones originales a problemas nuevos con base en la experiencia y el conocimiento. La inteligencia y las distintas funciones cognitivas, sin embargo, no se ejercen sin un elemento esencial: querer encontrar esas soluciones, anhelar las emociones que provoca el tener las soluciones. Es decir, la emoción sería el impulso básico de las acciones inteligentes. Yo siempre he usado, y quienes me conocen lo saben, a Lionel Messi como ejemplo de inteligencia distinta a la que habitualmente se atribuye a científicos, artistas o pensadores y hasta filósofos, hágame usted el favor. Es la inteligencia de comprender los espacios, las velocidades del balón y de todos los que están alrededor, los ángulos de quienes rodean al futbolista argentino, que le permiten encontrar la mejor solución en un tablero totalmente distinto cada vez que el balón le llega. Nunca le ha llegado un balón en la misma posición, a la misma velocidad, en el mismo lugar, con todos sus compañeros y adversarios en la misma posición. Cada recepción de balón es un acertijo totalmente nuevo. Y por supuesto, la capacidad de habilidad y situación emocional de cada uno de los otros 21 hombres en la cancha es siempre distinta. Resolver ese criptograma para decidir si va a avanzar, driblar, disparar o pasar el balón, cómo y cuándo hacerlo, con qué fuerza, en qué ángulo, con qué efecto, me parece un ejercicio de inteligencia absolutamente supremo. Claro que nada de esto sirve si no se tiene, primero, la habilidad y la capacidad física para poner en práctica la solución. O sea, necesitas agilidad, fuerza, dominio del balón, manejo del centro de gravedad, que ve si lo tiene bajo porque es pequeñito. Pero nada de eso es posible si el futbolista, en este caso Lionel Messi, no tiene el deseo ardiente de resolver el problema que se le presenta con el anhelo de que se marque el gol, con la explosión de alegría, de logro individual y de equipo que conlleva siempre la existencia del gol. Desear ganar, tener la sucesión de emociones que llevan desde el asumir la carrera y entrenar de modo agotador hasta ir de campeonato en campeonato y con frecuencia a través de fracasos demoledores. Pasa lo mismo en la inteligencia aplicada a la ciencia, a los negocios, el arte, lo que usted quiera. Escuchar hablar a quienes destacan en estas actividades lo dice claramente. La emoción de la búsqueda y la satisfacción del descubrimiento de la solución juegan un papel clave en las acciones de todos nosotros. Entonces surge una duda legítima: si la inteligencia se puede desarrollar evolutivamente sin estar acompañada de las emociones que la impulsan. Parecería que no. Cuando uno ve, vuelvo al paper, cuando uno ve a una ardilla o un córvido, una curraca, un cuervo, cualquiera de estos animales de los córvidos, que son considerados altamente inteligentes, y uno los ve sortear obstáculos para llegar a un alimento, parece claro que la sensación de hambre o la gula y la emoción anticipatoria de la recompensa final son lo que los mueve a buscar soluciones originales a problemas que no habían enfrentado nunca. Vean ustedes vídeos de ardillas resolviendo acertijos y laberintos y son maravillosas. Y los cuervos igual, y las urracas. Considerando todo esto, la pregunta es: ¿puede una inteligencia artificial ser inteligente si no tiene las emociones que la mueven a desear? Si la inteligencia es producto de la evolución, una simulación que no tiene esa historia evolutiva, sus fracasos y éxitos como especie, sin reproducción siquiera, ¿puede ser inteligente? Porque cuando ponemos en acción nuestra inteligencia para resolver problemas, también lo hacemos con nuestras emociones. Un estudio del King's College sometió a 3 modelos de inteligencia artificial a un torneo de 21 escenarios de crisis nuclear: a ChatGPT 5.2, a Claude Sonnet 4 y a Gemini 3 Flash. Estos 21 escenarios de crisis nuclear se jugaron en 329 turnos. En el 95% de los juegos, las inteligencias artificiales eligieron el uso de armas nucleares tácticas, es decir, de baja potencia, y en 76% llegaron a la amenaza de uso de armas estratégicas, las más devastadoras. Se supone que las armas nucleares tácticas se pueden usar en el campo de batalla porque no son tan destructivas, aunque siguen siendo terribles, y las estratégicas son las que pueden borrar ciudades enteras. Pero lo más grave es que ninguno de los 329 turnos
Ninguno de los modelos eligió el acuerdo o la rendición para terminar con el conflicto. Según los estudiosos, esto se atribuyó a que las inteligencias artificiales veían la retirada como un fracaso y se les había instruido a no fracasar, que el uso de armas nucleares forzaría la sumisión del enemigo y, sobre todo, que las inteligencias artificiales no tienen las herramientas emocionales para comprender y rechazar el horror de la aniquilación nuclear, usando el escenario como una matriz de datos, costos y beneficios. Y esto no es ajeno a los seres humanos. La eficiencia contable de Adolf Eichmann jamás tomó en cuenta la humanidad de sus víctimas, pero sí tomó en cuenta su satisfacción. Cuando declaró, todavía antes de ser capturado y llevado a juicio por sus crímenes, dijo a un periodista: saltaré a mi tumba riéndome, porque la sensación de tener a 5 millones de seres humanos en mi conciencia es para mí una fuente de extraordinaria satisfacción. Pues era una satisfacción absolutamente despreciable y asquerosa, pero es su motivación. Como a la inteligencia artificial, la muerte, el sufrimiento, la honda ausencia de seres humanos, 1 o 5 millones les resultaba irrelevante. Pero a diferencia de la inteligencia artificial, Eichmann, como muchos asesinos masivos o seriales, estaba movido por su satisfacción personal. Decir que la IA es simplemente psicopática es dejar de lado de ese elemento. No tiene empatía para otros, pero tampoco tiene empatía hacia sí misma. Carece de patos en el sentido griego: sensación, emoción, sufrimiento. No satisface sus propias emociones más despreciables, como lo hace un asesino en serie, porque carece completamente de ellas. Sería imposible, por ejemplo, igualar el resultado del estudio del King's College con la decisión de utilizar o no las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, proceso del cual no suele tenerse demasiada información. Yo ya intenté resumir esto en 2 videos. El cálculo militar fue que la invasión de Japón, lo que llamaba la Operación Dawnfall, enfrentaría una fanática defensa por parte de la población civil entrenada durante décadas para esa defensa del emperador, y provocaría entre 250,000 y 1 millón de muertes entre las tropas aliadas invasoras y entre 5 y 10 millones de muertes japoneses. La opción elegida fue la de matar a 200,000 personas para forzar la rendición con menos muertes. Una decisión aterradora, una decisión difícil, pero consideraba los elementos humanos. Muchos se interesan en asemejar a las inteligencias artificiales con los seres humanos solo por la similitud de sus resultados con los que daría un ser humano. No siempre. Si solo nos interesa la respuesta correcta, claro, da igual si la respuesta correcta nos la da una inteligencia artificial que una persona. Pero si la respuesta correcta depende de una valoración humana, emocional, producto de la evolución, ya no es igual. Porque la inteligencia artificial puede dar muchas respuestas, pero no puede hacerse preguntas. Y me atengo a lo que me respondió ChatGPT al preguntarle si se puede hacer preguntas a sí misma. Escribió: no tengo curiosidad propia ni pensamientos internas, así que no estoy literalmente haciéndome preguntas por mi cuenta. Sin embargo, cuando genero una respuesta, simulo una especie de proceso interno parecido a hacerme preguntas. Como dijo en Twitter uno de los autores del artículo de Nature, del que estamos hablando, Valerio Capraro, profesor asociado de la Universidad de Milán Bicocca y especializado en comportamiento social e inteligencia artificial. Los modelos de lenguaje amplios pueden dar la respuesta correcta sin saber por qué lo es. Pueden simular empatía sin sentir. Pueden imitar el juicio sin responsabilidad. Pueden generar explicaciones coherentes sin tener un mundo al que rendirle cuentas. Así que dejemos de confundir la similitud conductual con la equivalencia cognitiva. La comprensión humana, termina el profesor Capraro, es encarnada, afectiva, relacional, motivacional y normativa. No se limita a la producción de textos plausibles. Sin las emociones producto de la evolución que comienza incluso antes del primer organismo unicelular, parece posible simular la inteligencia, pero no alcanzarla. Si la inteligencia requiere de un marco emocional, de la agencia necesaria para actuar por sí misma, de la intencionalidad de los objetivos a buscar y de la autointerrogación para corregir el rumbo de las acciones o buscar nuevos datos,
todo ello característico del ser vivo evolucionado, la IA sigue sin ser inteligente. Y es peligroso confundir una buena simulación con la realidad. Si para darle ciertas responsabilidades a un ser humano le exigimos que pase baterías de pruebas y experiencias, por ejemplo, como piloto de un avión, parece claro que no es oportuno encargarle esas responsabilidades a un simulacro insensible. Resulta así que esas emociones, que para muchos filósofos, como los estoicos, o Spinoza, Descartes o Schopenhauer, son un defecto del ser humano y un obstáculo para la razón, bien pueden ser lo opuesto, ser los pilares esenciales sobre los que construimos nuestro conocimiento y el uso que le damos a nuestro conocimiento de manera inteligente, y que es lo que justifica que nos llamemos a nosotros mismos Homo sapiens inteligentes.